Nuevamente es para mí un gusto llegar a ustedes por estos medios, darles un saludo desde la ciudad de West Columbia, Texas. Estamos acá, ya tenemos muchos años. En el año 1982, Dios me llamó a esta ciudad a pastorear una iglesia bautista y aquí permanecimos. Luego, en 1994, ya nos independizamos y se estableció esta iglesia, compramos este edificio, lo incorporamos y se abrió las puertas para abrir un ministerio internacional. Y desde entonces ha sido una gran bendición todo lo que Dios nos ha proveído. Quiero enviarles un saludo muy especial a la familia en Girardot. Sé que algunos de ellos que son de ahí de Girardot van a escuchar esta palabra el día de hoy y van a estar en contacto con las redes sociales para recibir esta palabra. Me fue muy grato saber de ellos, hablar esta semana con varias familiares, compartir un poco de las experiencias, del testimonio, de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que ha estado haciendo y lo que seguirá haciendo a futuro. Muy bien, también a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en diferentes países, un saludo a todos ellos y nuevamente dar gracias a Dios por esta tremenda oportunidad que Él nos permite llegar a ustedes por estos medios. Es muy grato conocer la palabra de Dios, tener una plena seguridad de que tú eres un hijo de Dios y tiene la vida eterna. A muchas personas se les pregunta, oye, si usted muere hoy, ¿qué seguridad tienes de que vas a entrar al reino de Dios y que vas a tener la vida eterna? Muchos solamente responden con un silencio. Y algunos dicen, hey, yo no tengo ninguna seguridad. Qué triste, ¿verdad? Que la religión que nos heredamos no te da ninguna seguridad de la vida eterna. Ninguna religión te va a salvar, ninguna iglesia te salva, porque quien murió fue Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, esta mañana me parece muy apropiado hablar un poquito sobre la importancia de la salvación y sus condiciones. En la Biblia surgieron varios personajes que le preguntaron acerca de la salvación. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Al apóstol Pablo le preguntaron para ser salvo. Otro le preguntó al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y siempre en el hombre ha habido gran preocupación por saber dónde va a pasar la eternidad. Algunos pensamos que Dios es el que nos va a designar el lugar y que nos va a mandar al lugar que Él quiera, pero la verdad no es así. La verdad es que Dios nos da la oportunidad de elegir en esta tierra mientras vivamos dónde vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces, si usted no se siente seguro, si solamente sabes que ha tenido una religión, pero no ha tenido una relación con Dios, y no sabe verdaderamente contestar esta pregunta que hice al principio, si mueres hoy, ¿qué seguridad tienes de que vas a entrar al reino de Dios? Quizás la respuesta te la podamos dar en esta mañana. ¿Por qué razón el hombre necesita salvación? Esa es la pregunta. ¿Por qué necesito ser salvo? ¿De qué debo de ser salvo? Cuando el hombre fue creado en el huerto del Edén, Dios lo puso condicionalmente en ese lugar, con la condición de que oyera la voz de Dios y la continuara, la siguiera. Y solamente para mantenerse en ese paraíso estaba condicionado a una sola palabra, que le dijo que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera de ese árbol, moriría. Ahora la gente pregunta, pero ¿qué es la muerte? Bueno, hay tres tipos de muerte. Hay la muerte del cuerpo, hay la muerte del espíritu y hay la muerte eterna. ¿Me explico? La muerte física es cuando se nos llega
La edad, algunos mueren más jóvenes, otros a su edad. Tengo un tío, por cierto, que cumplió 100 años en junio pasado y este mes murió. 100 años, le dije a mi familia, hey, prepárese porque entonces yo voy a vivir muchos años, así que me van a tener que aguantar. Pero qué lindo, ¿verdad? La bendición de ver que un familiar coronó y cuidó y llegó a sus 100 años. Mi tío fue muy conocido porque era muy querido por todos. Algunos le decían el tío abuelo. Yo viví con él por 2 periodos de tiempo. Lo llegué a amar con todo mi corazón porque era una persona muy especial. Su esposa también, la señora Inés. Y los amé de todo corazón. Y es lindo entender esto. ¿A dónde van los muertos cuando mueren? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Si hay vida después de la muerte? ¿Y qué tengo que hacer yo para llegar y entrar al reino de Dios? Primero tiene que entender que Adán no obedeció la voz de Dios y fue echado del paraíso de Dios. Y luego quedó sentenciado a una muerte física y una muerte espiritual. Y eso es lo que quisiera hablar un poquito sobre eso en esta mañana. La muerte física es el rompimiento de relaciones con la vida. Es ir por un camino donde no hay regreso. Los muertos no tienen ninguna relación cuando mueren con el ser humano. Ellos verdaderamente descansan y ya no se conectan con nosotros. Se van y ya se fueron. ¿Okay? Pero hay otra sentencia más terrible que es la muerte espiritual. La muerte espiritual, el hombre fue creado para vivir eternamente. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma y el espíritu de la persona fueron creados para vivir eternamente. Entonces, por causa de que el hombre perdió esa comunión y esa relación con Dios, quedó sentenciado a una muerte física, quedó sentenciado a una muerte espiritual, quedó sentenciado a una muerte eterna. Y la primera que sufrió fue el rompimiento de relaciones con Dios. Fue echado de la presencia de Dios porque no escuchó la voz de Dios y no obedeció. Y ahí se rompió la comunión. Dios venía y hablaba con él. En un pasaje de la Biblia en Génesis dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le contestó Adán, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿por qué tuviste miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiese? Ah, sí, y encontró a quien culpar. Oh, la mujer que me diste. Ah, Dios fue el culpable. La mujer que me diste por compañera. Si no me hubiera dado esa mujer, a lo mejor no hubiera desobedecido. Qué buena manera, ¿verdad? Para culpar a alguien más por nuestra situación. Y muchas personas siempre encontramos una excusa para culpar a alguien por nuestra salvación o nuestra responsabilidad de tener la vida eterna. Entonces Dios tuvo que hacer lo que le había dicho. El día que tú comas de este árbol morirás. Cuando el diablo tentó a Eva y Eva le dijo que ella no podía comer de ese árbol porque Dios le había dicho que el día que ella comiera de ese árbol ciertamente moriría. Y aquí fue donde Satanás, donde el diablo cambió y le torció la palabra de Dios. Le dijo, no, no morirás. En cierta manera, el Dios tuyo es un Dios egoísta. No quiere que conozca toda la verdad. Porque el día que tú comas de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Ahorita no conoces ni el bien y ahorita no conoces el mal porque estás en un estado de inocencia. Cuando el hombre fue creado en un estado de inocencia. No tenía ninguna decisión todavía. Él podía haber elegido el bien y haber comido del árbol de la vida y haber vivido eternamente, pero no lo hizo. En el huerto había muchos árboles, pero había un árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces por eso Dios lo echó del paraíso para que no comiera del árbol de la vida y puso querubines a proteger
el árbol de la vida. Entonces aquí encontramos que cuando la mujer y el hombre son echados de la presencia de Dios, a eso se le llama muerte espiritual. El hombre viene cargando una muerte espiritual, una muerte donde no hay relación con el mundo espiritual, con Dios. Entonces aquí el hombre sufrió la primera pérdida de no tener vida espiritual, romper relaciones con Dios. Por eso es que el hombre necesita la salvación. Y aquí es donde nosotros vamos a explicar esta mañana la importancia que es entrar en una nueva relación con Dios para tener vida y vida para siempre, o para tener vida eterna. Hay muchos pasajes que están rodando por mi mente en esta mañana y voy a mencionar algunos de ellos que nos dan la garantía y nos explican cómo tener la vida eterna. Qué lindo que usted que me escucha este mensaje en esta mañana pudiera tomar una decisión y seguir los pasos que a través de la Biblia te voy a mostrar. Yo creo que cuando yo parta a la eternidad y seremos llamados a reinar con el Señor, tú serás la primera persona que vendrás corriendo a abrazarme porque yo le mostré el camino que debía tomar, el camino correcto. Y eso es todo lo que hacemos. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y hay que tener una sabiduría especial para ganar a una persona. A veces la persona está tan saturada de pensamientos, de ideas preconcebidas, ya le implantaron una religión y ya no quiere sacar eso de ella porque dice, a mí me hicieron así y yo no voy a cambiar. Yo le digo a una persona, y usted cuando vas a una iglesia, ¿a qué iglesia vas? Y ya me dice de qué religión es y a dónde vas. Y la razón siempre es la misma. Mis padres me inculcaron esta religión. Yo le digo, bueno, si hubiera nacido en la África, en la India, en los países árabes, ¿cuál sería tu religión? No serías católico o no serías de esta religión, sino que serías musulmán, serías budista, serías maometano, en fin. Entonces la gente reacciona, porque en realidad la religión va conforme a nuestra herencia. Si nuestros padres practicaron esa religión, pues nosotros también venimos cargando lo mismo, ¿verdad? Pero eso no te garantiza absolutamente la salvación ni la vida eterna, porque el hombre tiene un problema espiritual que es grave, que es una muerte que está cargando desde el nacimiento, desde la desobediencia de Adán. Por eso es tan importante entender por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que Dios enviara a su Hijo, porque era el único que Él nos podía salvar. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nadie se puede salvar por sus buenas obras. La Biblia dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no puede crear una religión o un medio para llegar a Dios porque no es aceptable. Diga la palabra, no es aceptable. Entonces el hombre necesita primero reconocer que viene muerto, que está muerto espiritualmente y que necesita vida espiritual. Y esa vida solamente es cuando él reconoce que viene cargando una deuda completa, una separación de Dios y una muerte espiritual. Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia, hay 87 versículos que hablan de la salvación. Y vemos que, por ejemplo, uno de ellos en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a que tú le sirvieras, Él vino a dar la vida de Él para rescatarte. ¿De qué? ¿De qué nos venía a rescatar? De la muerte espiritual. Por eso cuando Jesús llegó a Nicodemo, un maestro judío, y le dijo que qué debía hacer para tener la vida eterna, Jesús le dijo,
es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puede suceder esto? ¿Acaso puedo meterme de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, el nacimiento espiritual es un milagro de Dios, porque primero pasa lo que tiene que ver con la justificación. Usted puede regresar a los mensajes en YouTube y buscar los aspectos de la salvación, que hay 5 mensajes que hablé sobre ellos, de los aspectos de la salvación. Lo que es la justificación, lo que es la regeneración, lo que es la adopción, lo que es la santificación, luego la glorificación, que son temas teológicos que nos van explicando cómo romper y cómo acabar con esa muerte espiritual que venimos heredando de Adán. Ahora es importante saber que todos nosotros necesitamos la salvación. La iglesia o la religión que tú tienes no te va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque la religión es creada por el hombre para llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Escúcheme bien. La religión es un medio creado por el hombre para llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Por eso, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. ¿Cómo Dios podía justificar al hombre? La única manera es que un ser que no llevaba la sangre humana, porque la sangre que traía Jesús era una sangre divina y que no estaba contaminado. Cuando los hombres y los doctores explican esto, de que el ADN de Jesús no era terrenal, porque el Padre es el que pone la sangre. Entonces la sangre que tenía Jesús no era humana, era divina. Por eso escogió un vientre de una mujer virgen. Y ahí plantó esa semilla y venía limpia, no venía contaminada, porque ningún hombre podía salvar a otro hombre, porque todos los hombres veníamos con la misma condición de muerte espiritual. Por eso era necesario que Cristo padeciese y muriese y diera su vida en rescate por muchos. De otra manera, no habría habido salvación. Como dice la Biblia, en ningún hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la única manera que usted podía romper esa muerte espiritual es reconociendo que Dios tuvo que hacer un plan para rescatar al hombre de la condición que vivía en su muerte espiritual. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, es lo que dice la Biblia. Entonces, es muy importante ir entendiendo estos aspectos para entender que yo necesito tener la plena seguridad que si yo muero, yo voy a entrar al reino de Dios porque he tomado los pasos correctos. Permítame explicarle, yo soy un teólogo, me he especializado en la palabra, ya llevo muchos años predicando, estudié 6 años teología y llevo muchos años informándome, documentándome y entendiendo para poder explicarlo más sencillo a las personas. Entonces es muy importante saber que lo que estoy hablando tengo una evidencia, no solamente en conocimiento, sino en lo personal. He pasado por estas experiencias y te puedo hablar de algo lógico, que hace mucho sentido. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es muy importante saber que si Cristo no hubiera venido, no hubiera habido salvación. Y era necesario que Él muriese y derramarse su sangre. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, ese sacrificio de Jesucristo cumplió, pudo satisfacer las exigencias del juez justo. En ningún hombre hay salvación, porque ningún hombre podía salvar a otro. Entonces, con la muerte de Cristo Jesús, su sangre fue llevada al altar de Dios, del Padre, y como sacerdote, Él abogó por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque era una sangre sin mancha,
Era una sangre que no estaba contaminada y era una sangre que era necesaria para salvar de la muerte espiritual al ser humano. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos van a hacer pensar por qué vino a servir. Era necesario que el Hijo del Hombre viniese. Lo único que debe hacer el hombre es reconocer que es un pecador. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios sin reconocer que es un pecador. Primero tiene que haber confesión, perdón y a pasar por un arrepentimiento. Así que lo único que debe hacer el hombre es reconocer su pecado, pedir perdón a Dios y arrepentirse y confesar a Jesús que es el Hijo de Dios para que te salve. Jesucristo no puede salvar a una persona a menos que esa persona no le pida que lo salve. Por eso es la diferencia entre una religión y una relación. Tú tienes que ser engendrado en el Espíritu de Dios para tener vida eterna. Entonces necesita pedirle al Señor Jesucristo que sea su abogado, que tú le entregas tu vida a Él, te entrega su espíritu, su alma, su cuerpo a Él, para que pueda ser salvo y así prevenir la muerte eterna, que es la separación completa del ser humano de Dios. ¿Sabía usted que el día que muera, dice la Biblia, está establecido una vez que los hombres mueran y después vendrá el juicio de Dios? Entonces, para que no tengas que pasar por un juicio, tienes que pasar antes por un proceso de arrepentimiento, de confesión, de pedir perdón por su pecado y pedirle que el Señor Jesucristo sea su Salvador y entregarle los derechos de su vida. Señor, te doy mi espíritu, te doy mi alma, te doy mi cuerpo y por favor, quiero ser libre del pecado y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, estas cosas son las que nos garantizan la vida eterna cuando hacemos este proceso. Alguna gente no va a la iglesia, alguna gente no lee la Biblia, alguna gente está acostumbrada a vivir como ellos quieren y ellos están pensando que ellos van a ir al reino de Dios. Qué mala noticia les tengo hoy. No, porque si no hace lo que la palabra de Dios hizo, dice que se tiene que hacer como Adán y Eva, que no obedecieron, quedaron sentenciados a una muerte física, a una muerte espiritual y a una muerte eterna. Muy bien. Ahora, las condiciones para la salvación. Estoy hablando del arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento, el término arrepentimiento en la Biblia es la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y un estilo de vida diferente. Por eso dice 1 Corintios, de modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando yo me entregué al Señor en el año 1974, recuerdo muy claro que fui a la iglesia y en el momento en que yo no sé de qué predicó el pastor, lo único que recuerdo es que yo pasé y estaba de rodillas y él todavía estaba predicando. Y comencé a llorar y comenzó un arrepentimiento en mí y comenzó un cambio de vida que mi familia me decía, ¿qué te hicieron en esa iglesia? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué eres diferente? ¿Sabes por qué? Porque nací de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios entró a mi espíritu y le dio vida a mi espíritu. Y luego cuando cumplí ya los 21 años, tuve un llamado para ser un pastor y Dios preparó todo el viaje a los Estados Unidos para estudiar. Alguien que no tenía recursos, alguien que no tenía ningún medio, el colegio me dio el pasaje para venir y me dio una beca y yo recuerdo que cuando subí al avión traía 5 pesos colombianos que equivalían a una peseta de Estados Unidos, 25 centavos. Así que no tengo ningún mérito mío que yo hice para poder llegar a este país. Fue todo un milagro de Dios para darme todo el conocimiento que hoy me está dando y que voy a poder regresar con mi familia, con seres queridos y explicarles acerca de la vida eterna. Qué hermoso poder tener un llamado de parte de Dios para la familia y para los amigos y para tantas personas que Dios
me ha permitido compartir este testimonio. Entonces, el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente. La mente tiene que ser renovada, un cambio de actitud, su actitud tiene que cambiar, un rumbo de vida diferente. Lo que antes hacía mal ya no lo haces. Así que iba por un camino malo y ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Por eso la Biblia habla de que cuando una persona está en Cristo es una nueva persona, y eso fue lo que pasó en mi vida. El arrepentimiento es la clave para un cambio real de la vida. Cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados y los rechazamos. Escogemos cambiar, vivir de una forma diferente. Abrimos la puerta para recibir el perdón de Dios. No hay cosa más grande cuando Dios te dice tu pecado te ha sido perdonado. Eso es lo más grande, el milagro más hermoso que puede ocurrir en la vida. Ya no hay un juicio contra ti. Cuando un criminal es llevado a la corte y cuando el abogado defensor lo defiende y cuando la corte y el jurado lo declaran inocente, ese hombre grita y patalea. ¿Por qué? Porque ya no hay acusación contra él. Cuando nosotros recibimos al abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que derramó su sangre, en ese momento quedamos absueltos de la pena máxima, que es la muerte espiritual. Y es aquí donde entra la relación con la vida eterna, la vida para siempre. Vida es vida eterna, vida es vida para siempre. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero tuvo que morir por causa de Adán. Pero eso vuelve y se restaura. La Biblia dice que tendremos un cuerpo nuevo, una vestidura blanca, y mientras morimos vamos a un lugar de reposo, de descanso, como hablaba la semana pasada en ese sermón de Lázaro y el rico, y después o días atrás acerca de los errores del hombre rico. Y es muy interesante porque aquí nos da la plena confianza y la plena seguridad de que ya no vamos a estar bajo un juicio, bajo una condenación. Por eso dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo. Amén. Así que con la ayuda de Dios, el arrepentimiento es el comienzo de una vida nueva y maravillosa. Veamos 4 versículos que nos pueden ayudar a entender cuán importante es el arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, y lo afirma el Señor Omnipotente en Ezequiel 18:32. Mira qué tremenda palabra en el Antiguo Testamento. Yo no quiero la muerte de nadie. Eso no fue el plan de Dios, que usted muriese. ¿Y cómo poder evitar esa muerte espiritual? Pues a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no quiero la muerte de nadie, conviértase y vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente en Ezequiel 18:32. Y hay otro versículo que está en Lucas 5:31 al 32. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan de sus pecados. Qué tremendo versículos. Cuando encontramos en la palabra de Dios que el plan de Dios es tu salvación. Una persona que es salva es una persona que deja una manera de vivir y cambia su manera de ser. Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora, arrepentirse y bautizarse, cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les contestó Pedro, arrepiéntase, bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. La gente que estaba escuchando el sermón de Pedro, y Pedro les habló, ustedes son los que son responsables de la muerte del Mesías. Ustedes lo mataron.
les echó todo el muerto a ellos. Entonces ellos comenzaron a llorar y muy compungidos de corazón le dijeron: Pedro, ¿y qué hacemos? Y le dijo: arrepentidos, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces esto se le está hablando a gente grande. La religión nos ha dicho que nos bautizaron de niño. Usted no sabe ni por qué te bautizaron, ni cuándo, nomás porque te lo dicen. Pero en realidad eso no es válido. Así que nosotros tenemos que saber que el arrepentimiento es la única condición para entrar al reino de Dios. Decía: arrepiéntese, porque el reino de los cielos está cerca. Este era el sermón de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Venían los hombres confesando sus pecados, se arrepentían y se bautizaban. Entonces la gente se bautizaba en una edad madura, no en una edad de niño. Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Por qué Jesús se bautiza a los 30 años? Porque en Israel una persona era mayor a los 30 años, no a los 17, 18 como acá, no como a los 21 que le permiten tomar alcohol. Aquí ya es a los 30 años. Entonces Jesús, el día que él abandonó su casa, cumplió los 30 y se fue a tomar su ministerio, fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Esto nos enseña que el bautismo de niños no es válido, no te sirve. Si tú estás confiando que ese bautismo te va a llevar a la salvación, mentiras, porque tú no supiste qué fue lo que pasó. La condición para heredar el reino de Dios ese es el arrepentimiento, la confesión. En Hechos 2:38 lo explica mejor Pedro. Pedro le dijo: arrepentidos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dejó muy claro que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. ¿Un niño de qué se va a arrepentir? Yo creo que lo único que se arrepiente es el niño de tener esos padres que tiene, ¿verdad? Pero de ahí no hay nada más que pueda hacer ese niño. Por eso es muy importante entender lo que la Biblia dice. Mas a todos los que le recibieron, dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, para ser hijo de Dios tienes que recibir las condiciones, tienes que recibir todo lo que Él está pidiendo: el arrepentimiento, la confesión, lo que es la justificación, lo que es la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación. Son los aspectos de la salvación. Usted necesita pasar por ese proceso para tener la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando parta de este mundo va a tener vida para siempre. Yo creo que muchos deberán pensar seriamente en esta decisión. Marcos 16, 15 al 18, aquí está una de las condiciones más importantes. Les dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No le dijo: hey, ven y hagan una religión y conviertan a todos a esa religión. No, les dijo: id a todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es las buenas noticias de que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, de que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué cuesta tanto cambiar la mentalidad de la gente? Están hechos a una manera que no, yo nací así y así me voy a quedar. Hermano, no te equivoques. Porque el día que tú partas de este mundo a la eternidad, dice la Biblia, quien lo va a juzgar es la palabra de Dios. Dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una jota va a pasar. Entonces la Biblia dice: escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Vamos a ser juzgados por lo que la Biblia dice y tú no lo cumpliste. Ah, no, Diosito es bueno y no me va a mandar para el infierno. No, Él no te va a mandar, tú te vas solito porque nunca obedeciste. Ay, ay, ay. Amén. Así que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aunque algunos no aceptan esta realidad, es importante que una persona que ha sido llamada por Dios tiene este nivel ministerial de hacer estas cosas.
de orar por los enfermos para que se sanen. Hoy día preferimos correr inmediatamente al doctor porque no le creemos a Dios. Ahora, la Biblia dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué palabra tan tremenda. En ningún otro hay salvación, ninguna iglesia, ninguna religión, ningún hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que tomar el camino correcto para entrar al reino de Dios. Y el camino es el Señor Jesucristo y entregarle su vida a Él y que Él te dirija para que tengas la vida eterna. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí estaba Pablo en la cárcel con su amigo y fue puesto en el calabozo. Vino un temblor de tierra y se sacudió el precinto donde estaban. Y entonces hubo un temor tremendo del guardián, del que los estaba cuidando. Y entonces él iba a tomar una espada para matarse, porque si el preso se les iba, ellos tenían que pagar con su vida la pena del preso. Entonces Pablo le dijo, ¡ey! Párale, no te vas a matar. Y le dijo, nosotros estamos acá, no nos hemos ido. Esto pasó porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, les está mostrando a ustedes que Él puede desbaratar esta cárcel y sacarnos libres. Porque ¿quién puede tener a un hombre que está en las manos de Dios? Y el hombre le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, bautícese, arrepiéntate y bautícese. Y serás salvo tú y toda tu casa. Así que se arrepintieron. Claro, después de un susto tremendo de estos y de haberle salvado la vida, no había otra alternativa que el carcelero se humilló, se arrepintió y lo llevó a comer a su casa, les limpió las heridas y luego comieron y ahí les habló más de la palabra y los bautizó y los registró para que se reunieran en una iglesia. Porque algunos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. Esa es tu opinión. Cuando Cristo viene por una iglesia, por la novia, que es la iglesia, un cuerpo que es visible en la tierra y que se congregan los hermanos, sean 2 o 3. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Muy bien. Pero hay algo muy fuerte aquí que es difícil predicarlo, pero dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuánta injusticia hay en el mundo? La política, los negocios, bueno, en fin, hay mucha gente que toma ventaja de otros. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Ustedes saben quiénes son los afeminados? Los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Si estás en la lista de estos, mi hermano, yo te pido, por favor, se arrepienta y busque la salvación. Porque aquí dice la Biblia que usted no va a entrar al reino de Dios. Y si la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que lo hallan. Imagínate la población. Estados Unidos tiene 350 millones de personas. ¿Cuántas de ellas irán a entrar al reino de Dios?
Porque dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha. La puerta es tan estrecha. Alguien decía una vez que las puertas de los cielos son tan pequeñitas que los arrogantes no pueden entrar ahí. Porque es tan pequeña que se tienen que agachar. Muy buena ilustración, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que es muy importante entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que la puerta ancha es la que nos lleva a la perdición, pero la puerta angosta es la que nos lleva a la vida eterna. Y Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabía esta gran verdad. Él no se avergonzaba de predicar el evangelio porque él sabía que ahí hay salvación. Por eso yo me emociono cuando me dan la oportunidad de entrar a su casa, a su hogar, a sus vidas por medio de esta palabra, porque hay gran satisfacción en mí por esa bendición. Amén. Luego, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, qué explícito es la palabra, entenderla en esta mañana. Porque siendo enemigos, cuando usted está en pecado, eres enemigo de Dios. Pero cuando se reconcilia y se arrepiente de su pecado, se convierte en un amigo de Dios. Amén. Y en un hijo. Y ya terminando, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la parte final. Después de esto, dice en Apocalipsis, miré y vi una gran multitud que nadie la podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor del trono, y alrededor los ancianos, de los cuatro seres vivientes cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, porque la salvación es de Él. Dios siempre planeó que el hombre no se pierda, que tenga la oportunidad de redimirse y de volver a buscar el camino de Dios. Así que usted puede haberse equivocado con muchas situaciones en la vida, pudo haber hecho cosas que no son dignas, criminales, pero recuerde que a Dios no le importa lo que usted hizo en el pasado, sino lo que va a pasar en el presente. Dios puede perdonar un pecado como puede perdonarte todos los pecados. Y esa es la gran diferencia del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, mi hermano que me escucha en esta mañana, déjame decirte, piense seriamente en esta palabra que ha sido compartida el día de hoy. Ahí donde está te puedes arrodillar, te puedes decir, Señor, yo recibo esta palabra. Yo sé que yo he cometido mucho pecado y hoy te pido perdón y me arrepiento. Y yo le pido al Señor Jesucristo que Él sea mi libertador, mi sanador, mi salvador. Yo le entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a Él. Y yo quiero estar seguro que mi nombre lo escribe en el libro de la vida. Y que cuando yo parta de este mundo a la eternidad, me vaya con la plena seguridad de que voy a entrar al reino de Dios y tener la vida eterna. Cómprate una Biblia, visita una iglesia evangélica, relaciónate con gente cristiana que te ayudarán a entender mucho más el camino de la vida eterna. El Señor les continúe bendiciendo y estaremos orando por la salvación de tu alma. Muchas gracias.